Recordar al gordo no va a ser solo hablar de su vida, va a ser bastante hablar de la mía. Nos conocimos a los 20 años, estábamos ya saliendo. Una vez me dijo que era trosco peronista, cosa que me pareció bastante rara, pero él mismo contaba de aquella época algo que siempre sonaba bastante gracioso, ¿no? Dice que estaban todos juntos, los estudiantes intelectuales formados. En general en aquella época se leía mucho, se iba al cine, todas las cuestiones intelectuales eran propicias para que los jóvenes estudiantes, que no venían del peronismo, venían de la clase media, más bien gorila, y dice que se preguntaron si existían los obreros y dónde estaban. Entonces alguien les dijo, están en una asamblea en Telefónicos, y fueron para allá. Y cuando fueron, dice que la policía los cuidaba diciendo, tengan cuidado porque van mujeres y estudiantes. En esa situación ellos se veían, ¿no? Esa confluencia de obreros y estudiantes el gordo la vio muchísimo, obviamente no solo, fue toda una generación. Y él dice siempre que se hizo peronista en esa reunión donde estaban discutiendo en medio de la resistencia. Estamos hablando de los años de la resistencia, donde los protagonistas eran los obreros. Durante décadas el compañero no hizo otra cosa que apoyar la lucha de los compañeros de la resistencia. Ya en una etapa donde a los compañeros le iba la libertad, le iba la vida. Y entonces era una época en que la militancia significaba un compromiso de vida que se fue, digamos, acentuando hacia los 70. Para aquella época también participó de una experiencia muy importante, que fue la gremial de abogados defensores de presos políticos, sindicales y estudiantiles, que salió de la experiencia de trabajo con CGT de los argentinos. Pero el gordo Guevara cometió hazañas increíbles legales acá en Mendoza. Era un hombre que estaba dispuesto permanentemente siempre a colaborar con los compañeros en la lucha. El gordo Guevara impulsó la causa, la investigación del asesinato de Paco y de la desaparición de Alicia y de la desaparición tuya también, por suerte transitoria. Él llevó adelante toda la causa referida a la rectificación de la partida de función de papá. Entonces, claro, a partir de la rectificación de la partida de función, que es el requisito legal que la familia va a pedirle, bueno, es que él empieza a investigar y a descubrir todo lo que pasa, ¿no? Sí, descubre quiénes intervinieron, descubre... Una declaración policial que termina siendo prueba del juicio, ¿no? Sí. No, un trabajo fantástico el gordo, muy solo, sin ninguna institución importante que lo respalde. Esa era la época en la que no existían los organismos de derechos humanos todavía, lo que existía era la gremial de abogados. Llegamos al 73, acá en Mendoza, con dos juicios muy importantes, donde Alfredo actuó con otros abogados comprometidos, como fue el caso de los estudiantes Coria y Guaburo de la Facultad de Ingeniería de San Juan. Me estoy refiriendo a Fatón, abogado de vanguardia comunista, y me estoy refiriendo, en el caso de los compañeros del peronismo de base, particularmente a Héctor Rosendo Chávez, que todavía está peleándola por ahí, y que también denota que la experiencia de él, la experiencia nuestra, no fue una experiencia aislada, para nada. Esto no es vuelvo a decirlo, no es una vida individual, es algo que muestra una época y una historia. Y
me parece importante el choque que hubo entre la lucha por la vuelta de Perón en una actividad que nos conectó mucho con los sectores populares, que eran los que realmente se jugaban la vida, y en ese avance la posibilidad de esa vuelta y la posibilidad de un gobierno como el que pudimos tener con Héctor J. Cámpora. Estoy hablando de la tendencia revolucionaria del peronismo, estoy hablando de la experiencia de la juventud peronista, que fue el mayor grado organizativo que se alcanzó de todos los espacios de juventud. Estoy hablando que Guevara participó activamente de todo eso, de todas esas experiencias que congregaba, vuelvo a insistir, jóvenes, estudiantes, profesionales, intelectuales y básicamente hombres y mujeres de los barrios. Esa fue, yo creo que en la historia nuestra de estos últimos 50 años, creo que fue lo más importante. No que nos pasó a nosotros, sino que nos pasó a muchos como nosotros. Y que ya los episodios de Seiza, los 49 días del gobierno de Cámpora, la irrupción de las 3A y casi inmediatamente de la muerte de Perón, un gobierno que obviamente no esperábamos, que seguramente se saldará en algún momento por el conjunto del pueblo y que nos mandó al exilio. Exilio que nos salvó la vida. El 6 de marzo de 1975, Isabel Martínez de Perón firmó un decreto donde pone a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a Fatón y a Alfredo Guevara, mi compañero, y nos vamos a Lima, nos llevan los niños, estamos 2 años en Lima y nos tenemos que ir de Lima, porque dentro del Plan Cóndor cae Videla, desaparece un compañero en Lima, Carlos Magui, y de ahí nos vamos a México. En México no solamente no fue bien, sino que pudimos militar. Pudimos militar con un conjunto de compañeros, tanto en la denuncia de la violación de derechos humanos, del genocidio que sabíamos que estaba ocurriendo acá, como políticamente. Y volvimos para el 84, antes no se podía volver, él no podía volver, le rechazaron un habeas corpus, porque el estado del sitio recién se levantó el 10 de diciembre del 83. Y al volver, bueno, volvimos al estudio, nos miramos la cara un mes, y él fue en busca de las madres. Para nosotros el Gordo ha sido muy valioso, porque como te digo, de tantos abogados que hay acá en Mendoza, nadie se prestó en nada para nosotros, pero él sí. No había horario, no había días, no había nada. Había que llamarlo en cualquier momento, ¿entendés? Y eso es muy importante fue muy importante para nosotros. Y ha sido bastante triste haberlo perdido tan pronto. Y se discutió con las madres si correspondía hacer esta denuncia de un caso muy importante, donde un chofer operativo de los militares iba a relatar, y lo hizo, como el coronel Pla, durante el proceso, había matado a esta chica, una chica jovencita, que militaba en Montoneros, de un tiro en la cabeza después de torturarla en San Luis. A partir de allí citan a este coronel Pla. Este caso está contado por Berbisky en su libro Civiles y Militares, así que más vale se lo dejamos a él, y desata una incipiente rebelión que termina en la ley de obediencia de vida. Y un grupo de gente, de hombres y de mujeres, que han sido los que han hecho avanzar las causas por los crímenes de la dictadura. El Gordo Guevara es sinónimo de Mendoza,
María Elba Martínez y Vitín Baroneto son sinónimos de Córdoba. Aquí en Buenos Aires, Emilio Miñones ha sido fundamental. Gente que aún en los momentos más difíciles, cuando parecía que no había ninguna posibilidad, que se cerraban todos los caminos, insistieron y buscaron y fueron acumulando información y fueron documentando cada paso que daban y que fueron empujando los límites de lo que en cada momento era posible y permitido. Bueno, el Gordo Guevara, yo tuve la suerte de tener una experiencia militante con él en las épocas en que el peronismo estaba entregado al sistema y el Gordo era uno de los pocos que seguía luchando por un peronismo cuestionador del sistema. Y en ese sentido yo estaba pensando que el Gordo era... En la Argentina hubo enormes procesos de construcción popular que fueron liquidados por la dictadura cívico-militar y terminados de liquidar por el menemismo y el neoliberalismo. Y hubo muy pocas personas que mantuvieron esa llama de esa historia popular liquidada. Y una de las personas que mantuvo esa llamita fue el Gordo Guevara. Con mucha soledad, pero con mucho tesón, el Gordo nunca, jamás abandonó esa llama del espíritu revolucionario del pueblo argentino y del peronismo. Los 80 entonces fueron de un aislamiento grande, tanto de la lucha de las madres como de los primeros casos que se presentan, diríamos ya de violencia institucional, porque estamos en democracia, y vienen los primeros casos de desaparición de personas. Nosotros llegamos a Alfredo Guevara a través de mi papá. Nosotros estábamos en plena etapa de desesperación de lo que significa la desaparición de Sebastián. El tiempo iba pasando dentro de esos 11 días interminables. Y él llama a la casa de las madres y se comunica con Eve, y es Eve quien le da el dato de que en Mendoza había un abogado defensor de los derechos humanos, defensor de los presos políticos, defensor de las madres, ¿no? Y bueno, es a través de mi padre que nos encontramos con el Gordo, y es él quien, con su inteligencia, con su perseverancia, con su... Bueno, yo creo que él era la ternura hecha persona, pero con la convicción de que era la policía quien se había ensañado con Sebastián, quien lo había tenido desaparecido esos días, quien lo había torturado, quien lo había asesinado. Y es así que el Gordo, cuando yo hablo de Guevara, y digo el Gordo, porque tenía una ternura que a veces creo que con las palabras no se puede describir, pero tenía la firmeza de sus convicciones, ¿no? Y bueno, esa ternura nos fue envolviendo en el haber compartido esta lucha por condenar a los asesinos de Sebastián. Alfredo Guevara fue la inspiración para toda una generación de abogados que vinieron después de él. Cuando nosotros lo conocimos fue por el año 88 y él ya era una persona que había iniciado desde el año 85 para adelante, cuando había vuelto del exilio, la defensa de los familiares de personas desaparecidas. Después nosotros seguimos trabajando con él fundamentalmente en los casos de violencia policial en Mendoza, y por eso compartimos dos casos muy conocidos que fueron la desaparición de Garrido Baigorria en un episodio en el año 90 y de Cristian Guardati en el año 92. Además de los planteos que hicimos junto con Alfredo en los tribunales locales, llevamos esos casos ante los tribunales internacionales y finalmente en el caso de Garrido Baigorria en el año 96 fue la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Argentina. Es todo un hito en la jurisprudencia internacional. Creíamos que los casos de violencia policial ya habían cesado en Mendoza. También compartimos con Alfredo la participación representando a los padres, familiares de Sebastián Bordón, el chico de Moreno, que fue asesinado en el Niwil en el año 97. También en ese caso terminó con una condena para 6 policías que estaban involucrados en el asesinato de Sebastián Bordón, y además fue también una experiencia política interesante, porque a partir del caso Bordón lo que se logra es que por primera vez la clase política de Mendoza toma en serio la problemática de la seguridad pública. Se hace un acuerdo político entre los 3 partidos con representación parlamentaria y se hace una reforma integral de la justicia penal que revelaba que era incapaz de investigar a los policías que estaban involucrados en hechos como este. Iba siempre a la justicia. Como último baluarte, decía el gordo del sistema, los jueces son los que tienen la responsabilidad de que podamos gozar todas las personas de nuestros derechos, a vivir con dignidad. Esos son los derechos humanos. Lo que le corresponde a todo pibe, a toda piba, sea pobre o no, pero no es una casualidad. La penitenciaria está llena de pibes pobres. Lo primero que puedo decir en este lugar, y estando en el estudio de Alfredo Guevara Blanco, es que siempre que Alfredo abrazaba a las madres, o las madres lo abrazaban a Alfredo, él se emocionaba. Eso demuestra en gran medida el compromiso que tuvo con la causa de las madres y con lo que se llamó, o lo que se llama hoy, los juicios por crímenes contra la humanidad. Las madres lo hemos querido mucho al gordo y hemos estado siempre con él y él con nosotras. Entonces creo que es importante decirlo, porque en las peores épocas estuvo con nosotros, no ahora que hay mucho más libertad para reclamar sobre los desaparecidos y que se hace mucho más por los derechos humanos. En esa época no se hacía casi nada, especialmente en Mendoza. Muy difícil, cuando se arriesgaba el pellejo, defendía a los pobres, a los marginados, a las chicas de la calle, a los presos políticos, y por eso lo metieron preso junto con sus defendidos antes del golpe, y lo llevaron al Chaco y se hizo un habeas corpus por él, y él tuvo un compromiso enorme en estas causas, y además fue el primero en denunciar a Romano y a Miret en la causa Moriña-Young, y fue el primero en decir la verdad, enfrentar al país diciendo la verdad, como dice León Gieco, y en los momentos donde incluso estos señores tuvieron el tupé de querellarlo por haberlos denunciado, por haber denunciado los espantosos crímenes en los que habían participado Romano y Miret. Digo para que no creamos que la política es algo ajena, algo fuera de nuestra misma vida. Que los derechos humanos son algo abstracto, algo de otros, algo que hacemos los abogados. Sobre todo quienes no vivieron los tiempos que nosotros contamos, los que están viviendo ahora en democracia, estas nuevas generaciones, tienen que saber que lo que está en juego es su propia vida, sus propias posibilidades de desarrollo, de estudio, de trabajo, de vivir en la forma plena que a toda persona le corresponde, los más viejos, los más jóvenes. Y eso depende de cada uno de nosotros, porque en democracia y con gobiernos populares tenemos que insistir en que nadie nos atropelle. Vino Néstor Kirchner, en alguna de las campañas a Mendoza, y el gordo fue con el Pablo Salinas en el auto, y Pablo cuenta que el gordo iba diciendo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y en el momentito que pudo estar con él, le dijo, mientras en Mendoza tengamos esta justicia federal, va a haber impunidad. Y Néstor lo miró así rápidamente y le dijo, ya lo sé. Eso
no solo lo pinta el gordo, que siempre de alguna manera podía poner el tiro en el lugar exacto. Eso sí fue una gran virtud de él. Sino que eso era la rémora, eso era el muro que a nosotros nos impidió que el tren de la justicia llegara a tiempo. Guevara fue un buen tipo, más allá de esta dureza propia de la época que le tocó a él y a muchos otros, y que con mucha alegría nosotros tomamos haber podido sobrevivir. Pensando qué decir en esta semblanza del gordo, me acordaba, me vino a la cabeza esa enorme frase de John William Cook, que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Y el gordo Guevara, es el hecho maldito del peronismo burgués. Y en buena hora, y eso significa la enormidad del gordo. Nunca separó, nunca, el ejercicio del derecho, que lo hizo su vida, con el ejercicio de la política. Y su principal virtud fue ver el derecho desde una óptica política y desde una óptica de una sociedad mejor, de un compromiso por una sociedad mejor. Y yo creo que eso es lo que espero que los que estén viendo este video les quede como un ejemplo y una reivindicación de Alfredo Guevara Blanco, a la salud de Alfredo Guevara Blanco. Seguro que se va a alegrar el lunes 17 cuando empiece este juicio a la justicia, a esa justicia que nunca debió haber estado allí con ese nombre, y va a sentir que todo lo que hizo valió la pena. La dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.